Muy buenas noches, amigos y amigas. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a Abriendo Puertas, su espacio de reflexión de la realidad nacional eh, eh, a cargo del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Mi nombre es Luis Aguilar y esta noche vamos a hablar de los retos y logros de las mujeres en las ciencias políticas. En este mes, que es un mes especial, que como el día 8 se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, seguimos en nuestra lógica de abordar estos temas que son muy importantes y que a veces no se les toma ese realce que se necesita en la sociedad. Este día tenemos el gusto, el placer de tener como invitada a Karen. Ella amablemente ha respondido a nuestra invitación como departamento. Ella es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de El Salvador. Ha estado relacionada con múltiples espacios de gestión cultural dentro del Museo de Arte de El Salvador, de la Alianza Francesa, del Ministerio de Cultura y, bueno, forma parte de la red de politólogas que también nos va a compartir y es investigadora en el área de ciencias políticas, tiene un currículum vasto y tenemos el gusto de que regrese, bueno, a la que también nosotros consideramos que es su casa, la UCA, y nos da un gran gusto y recibirla aquí nuevamente. Muy buenas noches, Karen. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. Realmente es una alegría volver a escucharte y en este espacio también. También la UCA la considero como mi casa. Sí, no, bienvenida y nosotros contentos de que puedas regresar y compartirnos tus experiencias que son tan importantes para ser difundidas en espacios de estos que son de exposición pública. Pues nuevamente bienvenida. Y el día de hoy, como lo expresábamos al principio, vamos a observar los retos y logros de las mujeres en las ciencias políticas o en la ciencia política. La idea en este caso, nosotros a veces logramos observar, como lo veíamos en programas anteriores, poca participación de las mujeres en la política y quisiéramos también entender o que nos ayudaras a entender, Karen, cuál es la diferencia entre las mujeres que están en el ámbito político y las mujeres que están en el ámbito de la ciencia política como tal y cuáles son esos, bueno, esos retos que tienen las mujeres en estos ámbitos y si existe o no diferencia entre uno y otro. Bueno, Luis, realmente en ambos casos es un reto, ¿verdad? Hay poca participación tanto de las mujeres en la política. Y bueno, creo que es mucho menos visible la participación de las mujeres en la ciencia política en nuestro país. Para comenzar a hacer una diferencia y es algo que realmente es necesario hacerlo, ¿verdad? Las mujeres que participan en política no necesariamente han estudiado ciencia política. Bueno, la mayoría en este país no lo ha hecho. Claro que sí hay mujeres que sí tienen esa preparación. Sin embargo, como es un tema de representación, no necesariamente tienen que hacerlo, ¿verdad? Para entrar en política. Em, bueno, y las mujeres que nos dedicamos a la ciencia política somos politólogas, es decir, que estudiamos el poder, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que nuestro Nuestro sujeto de estudio son los políticos y las políticas, es decir, que es como que estamos en un laboratorio y nuestros conejillos de India son los políticos, ¿verdad? Y las políticas. Entonces, em, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que tiene que ver en relación al desarrollo de tanto de su función, no solamente del sujeto en sí, sino más bien de todo lo que ejercen, de todo el ambiente, de todo el contexto,
sea de la policy, que son las políticas públicas, la polity, que es la institucionalidad, ¿verdad? Lo que conforma el Estado, por así decirlo, y la politics, que es toda la dinámica de búsqueda de consenso entre todos estos sujetos de estudio, es lo que nosotras nos encargamos de estudiar. En vista, también creo que es sumamente necesario aclarar que vamos más allá del estudio de leyes, ¿verdad? Porque es algo que también me han preguntado muchísimo. Eh, Va más allá de una coyuntura, sino más bien lo ideal o a lo que me estoy dedicando, ¿verdad? Desde que les voy a platicar un poco más adelante, es un estudio comparado de toda la dinámica, no solamente histórica, sino más bien un estudio comparado de cómo el estudio del poder, cómo la política en su amplio espectro se manifiesta entre países, entre contextos históricos en un tiempo y lugar determinado. La ciencia política se vale de otras ciencias sociales como la economía, la historia, la sociología, el derecho también, ¿verdad? Y bueno, yo también hago uso de los estudios culturales para mi trabajo y para mis investigaciones, para que se den cuenta de la amplitud que tiene el dedicarse a la ciencia política. Y también los campos de acción, ¿verdad? Puede ser desde el análisis e investigación, eh, ya sea mediático también o meramente académico. Escribir artículos, hacer investigaciones académicas, estar dentro de una institución de educación superior, en tanques de pensamiento, en organizaciones de sociedad civil, en organismos internacionales, incluso dentro del mismo gobierno como asesores. ¿Vea? Entonces, realmente es un campo bastante amplio en el que nosotros podemos tener participación como politólogas. Ya una mujer política, sí, es la que está protagonizando la función pública, por así decirlo. Son cargos de elección popular, también los titulares de ministerios y otros cargos públicos, ¿verdad? Que están comprendidos dentro del gobierno. Y creo que esa es como a grandes rasgos la diferencia, ¿verdad? Entre uno y otro. No, muchas gracias. Está muy bien explicado. En los cargos de toma de decisión tienen que estar las mujeres políticas, y las que analizan cómo se hacen esos cargos son las mujeres politólogas. Hay una politóloga costarricense que se llama, muy querida, la doctora Ilka Treminio. Dice ella, los políticos, no, el científico analiza los animales, no es necesariamente un animal, pues, aunque sea un poco ofensivo, los politólogos y politólogas, dice, es como uno estudia al político, pero no necesariamente es un político. Entonces, es muy Exacto. curioso. En ese Sí. sentido, Karen, ¿cuáles has considerado ha sido tu experiencia profesional en el ámbito de la ciencia política? ¿Cuáles han sido los espacios que has encontrado, tu experiencia como tal? ¿Cómo la podrías describir en este ámbito tan curioso de la ciencia política? Bueno, yo creo que en mi caso ha sido bastante heterogénea, pero he tenido la fortuna de combinar mis dos áreas de conocimiento más fuertes para mis investigaciones y para mi trabajo también. Yo, como lo has dicho, soy licenciada en artes plásticas y comencé primero creando obra de manera independiente y luego me dediqué a la gestión cultural, y fue allí donde tuve un acercamiento constante con las instituciones. Y como lo dice este autor que me gusta mucho, García Canclini,
cómo el artista se enfrenta al Estado, ¿verdad? Entonces, cómo el trabajo creativo suele ser enfrentado a la burocracia, ¿verdad? Entonces me encontré en esa situación de repente y como al mismo tiempo, al ser generadora de proyectos, me llevó a un poco acercarme al espectro público, ¿verdad? Acercarme con funcionarios, siempre con el hecho de gestionar proyectos y de generar cosas. Yo dije, no, tengo que entender mejor estas dinámicas. Entonces decidí estudiar ciencia política, pero bueno, mis docentes no me dejarán mentir que siempre estuve eh, siempre metiendo el tema de cultura dentro de mi estudio, ¿verdad? Entonces creo que fue un punto de unión de las dos cosas que me encantan. Y durante la maestría tuve la oportunidad, siempre en gestión cultural, de darme a conocer en las instituciones de gobierno y ser parte de ellas posteriormente. Entonces comencé en la alcaldía de San Salvador con la reciente creación de la Secretaría de Cultura de la ciudad y tuve la oportunidad también de ser parte de la formulación del fondo concursable y para la cultura y las artes de San Salvador. Y luego te das cuenta que la teoría se hace realidad, ¿verdad? En cuanto a que la formulación, aun cuando se buscan espacios bastante y un sistema de generación de estas políticas lo más cuidado e ideal posible, no siempre la implementación es la ideal, porque no tiene que ver solamente con la formulación de la política, ¿verdad? Sino con otros aspectos que tienen que ver con la politics, la búsqueda de consenso, búsqueda de recursos, también el desarrollo de o sea, el periodo de administración es bastante importante. Y luego pasé a trabajar a una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Que es la Alianza Francesa de San Salvador, donde la dinámica es totalmente diferente porque bueno, el personal es mucho más reducido, no solo formulas, sino que haces, ¿verdad? Entonces, de una manera más protagónica, mucho más personal, ¿verdad? Entonces, es una dinámica bastante bonita. Yo disfruté muchísimo el periodo en la Alianza Francesa y también es, claro, como es una institución no gubernamental y con otras dinámicas, es el brazo cultural de la Embajada de Francia, el, también las políticas y el pensamiento es mucho más apegado al contexto francés, ¿verdad? Que es mucho más progresista, es mucho más abierto, entonces pues esa diferencia, ¿verdad? Y hay mucha más libertad para proponer proyectos, pero esa es la dinámica propia de una organización de este tipo a una organización gubernamental en donde muchos intereses van de la mano, ¿verdad? Entonces, eso es bastante importante tomar en cuenta y creo que son campos de aprendizaje muy buenos y muy interesantes. Luego tuve la oportunidad de estar en un corto tiempo en el Ministerio de Cultura y en Gobierno Central y donde las dinámicas son bastante, creo que van a una escala mucho mayor. Hay muchas más capas, ¿verdad? En relación al gobierno local, pero donde hay muchísimo trabajo desde lo estructural. Creo que hay muchísima labor que hacer y en donde aprendí de primera mano todo lo que había investigado para mi trabajo de tesis. Entonces me encantó mucho estar de primera mano presenciando todo lo que había investigado y que creo que concluí que lo que tengo plasmado en mi tesis es como la nata, veo yo, de una taza de leche que se está enfriando, ¿verdad? Entonces, hay muchísimo por investigar, muchísimo por hacer y muchísimo por escribir. Creo también que los espacios de análisis académico son bastante importantes,
¿verdad?, de fomentar en este contexto, para que no solamente el tema de política cultural, sino más bien de políticas públicas en general se fortalezcan, ¿verdad? Porque creo que a partir de la experiencia propia, em, hay que alimentarse de mucha investigación, sentar líneas bases, y acercarse mucho más a los contextos para que tanto la formulación como la implementación de las políticas públicas, tanto en gobierno central como en gobierno local, sea lo más eh, cercano posible a la búsqueda de soluciones. Totalmente. Es una experiencia que tienen para las personas y bueno, tu experiencia ha llevado diferentes etapas, diferentes modos, eso, y es muy interesante, muy versátil sobre todo. Sí. Y en este sentido, Karen, hay, bueno, existe muchas posturas en cuanto al ámbito profesional o al análisis del desarrollo de las mujeres en el ámbito profesional, ya sea en el ámbito de la medicina, del derecho, de la ingeniería, y, y a veces es difícil, sobre todo a la gente que no quiere observar, o incluso a la misma gente que se quiere dar cuenta o sensibilizar, es difícil o hacer ver las dificultades que tienen las mujeres en el ámbito profesional. ¿Cuáles consideras tú que si existen las mayores dificultades que tiene la mujer en tu ámbito profesional? ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a los hombres? ¿Qué obstáculos has encontrado o has visto en este ámbito profesional? Pues? Yo creo que, y no solamente para nosotras las politólogas, sino más bien para la mujer en general, creo que ser mujer profesional en este país conlleva varios retos como, primero, la brecha salarial. De primera mano sí me he dado cuenta que sí existe, ¿verdad? Y hay data que las mujeres ganamos menos que los hombres en planos generales. Y también existe se fijan mucho más en la preparación y en la capacidad o habilidades que tiene una mujer en el desarrollo de un trabajo, contrario al caso de los hombres. Hay estadísticas que dicen de que para aplicar a una misma plaza, muchas mujeres consideran, casi que el 80% de las mujeres que tienen la misma preparación que un hombre se consideran mucho menos preparadas para cumplir esa tarea. O sea, es una cosa de una imposición de techos de cemento que una misma se forja, y también los techos de cristal que las instituciones, el contexto te impone para ir escalando en la escalera laboral, ¿verdad? En cuanto al campo de las politólogas, híjole, yo creo que en planos generales considero que el hecho de que se desconozca en qué consiste la ciencia política tiene también que ver. Em, Hace poco salió un anuncio, y eso no solo pasa aquí, pasa en varios países de Latinoamérica, eh, donde hay paneles de hombres hablando de temas de problemáticas de mujer. O sea, eso lo han hecho hasta meme y todavía lo vemos en la realidad, en pleno 2021. Entonces, parece risible, pero existe. Entonces, muchos de estos entrevistadores, o productores o directores de estos programas han argumentado que desconocen la existencia de mujeres expertas, cuando sí hay. Entonces, a raíz de esto es que nació la red de politólogas, ¿verdad? Realmente nació con un hashtag que es el título de la red de politólogas, hashtag no sin mujeres, donde esto comenzó con una acción de las coordinadoras fundadoras de la red, ¿verdad? Flavia Freindenberg, Betilde Muñoz Pogosian,
Janina Welp. Muchas de estas mujeres son doctoras en ciencia política y trabajan ya sea desde organismos internacionales o tanques de pensamiento internacional o universidades de gran prestigio, y se enfrentan incluso ellas a este tipo de acciones, ¿verdad? Donde la gente ignora que hay mujeres expertas que investigan día a día temas de realidad nacional desde la ciencia política. Entonces, ellas empezaron a visibilizar mediante este hashtag estos manels, vea, donde solo hombres hablan de, no solamente necesariamente de temáticas de la mujer, sino temas en general. O sea, ver no solamente gobiernos paritarios es un reto, sino más bien paneles de expertos que sean paritarios. Yo creo que es un reto interesante, que se impongan, vea, esa tarea de investigarlo. Y es por eso que esta red lo que está haciendo sobre todo es visibilizar, bueno, comenzó como esta visibilización, visibilizar estos manels, vea. Luego se pasó a la acción. Entonces, actualmente hay un portal donde habemos cerca de 600 expertas a nivel iberoamericano dedicadas a la ciencia política en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en El Salvador habemos registradas 6 politólogas actualmente y estoy con plena seguridad que vemos muchas más, ¿verdad? También es una tarea pendiente que las mismas politólogas nos reconozcamos como expertas también y nos registramos en el portal. El portal está permanentemente abierto recibiendo solicitudes y estas son revisadas todo el año para que sean incluidas, y realmente sí ha sido efectivo porque actualmente sí he tenido la oportunidad de ser partícipe en entrevistas, en artículos, no solamente de El Salvador, sino hace poco en Perú, me han invitado a trabajar en Colombia, en México, en España. Entonces sí es útil, ¿verdad? Sí es necesario visibilizarnos, y no solamente mediante este sitio web, sino más bien eh, la doctora Flavia Freineberg nos dice siempre que una mujer sin Twitter es una mujer sin voz en la actualidad. Entonces creo que las redes sociales son una herramienta, y más que todo Twitter, donde uno se enfrenta a opiniones bastante plurales, ¿verdad? Creo que es una ventana interesante para que la utilicemos y visibilicemos nuestro trabajo. También es algo a aprender, ¿verdad? Porque es un reto también como ventilar opiniones en ciertos contextos, pero venido desde la ciencia yo creo que es necesario, porque hay argumentos sólidos, se basa en data, que es algo que es bastante importante hacerlo en estos contextos, en estos tiempos de la desinformación, ¿verdad? Entonces creo que también una mirada desde la ciencia política a temas de coyuntura de manera permanente es necesario. ¿Verdad? Muchas gracias. La cantidad de expertas que están en este espacio tan interesante, y las 6 politólogas que contigo que la conforman. En este sentido, nosotros, es increíble cómo se nos va el tiempo. Hemos Sí. terminado nuestro primer bloque, no hemos sentido el tiempo, pero estamos abriendo puertas con Karen Estrada. Vamos a ir a comerciales y continuamos con esta bonita